Otro tipo de idolatría aquí lo vemos en 1 Corintios capítulo 1. Aquí en el verso 1, aquí están hablando de que el apóstol le pide que estén todos unidos, ¿cierto? En una misma mente y en un mismo parecer. Pero resulta que habían contiendas. ¿Y por quién? Los ídolos. Mire, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Partidismo, pero también idolatría. Considere eso. Y aquí empieza a decirle, vamos a ir rápido por acá. Dice que a él no le enviaron a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Punto y coma. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. ¿Qué quiere decir que es una locura a los que se pierden? Anteriormente había dicho que es no con sabiduría de palabras. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la sabiduría del mundo, a lo que el mundo tiene por mayor estima, en su sabiduría, en su saber. O sea, idolatrías. Claro que sí. Y aquí ¿cómo es que dice el Señor? Pues está escrito, destruiré los ídolos, la sabiduría de los sabios, y desecharé a los otros ídolos, el entendimiento de los entendidos. Así que el Señor pregunta, ¿dónde están esos ídolos? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y aquí le dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Sabe por qué le dice eso? Porque los sabios, los sabios de este mundo, no pueden entender de que como el Cristo, el ungido de Dios, el poderoso de Dios, muere en una cruz, sabiendo que los que mueren son los perdedores. Entonces ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Y más encima dice que el mismo Dios, después que murió el Señor, lo levanta. Entonces para ello ya es un enloquecimiento. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que lo va a levantar de los muertos? Entonces, vemos cómo es que son destruidas estos tipos de idolatrías. Sigamos. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya que en la sabiduría de Dios, ellos no lo comprendieron, ¿cierto? Por el mismo Cristo, agradó a Dios ¿a qué? A salvar a los creyentes por esta locura de la predicación. Dice, porque los judíos piden señales. Señales de que, de que Cristo fuera. ¿Te acuerdas cuando decía que querían señales? Y claro, el Señor le mostraba las maravillas de que Dios hacía por medio de él. Pero ellos no creían. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían su ídolo. ¿Cuál era el ídolo de los judíos? Que tenía que venir un Mesías, un ungido, ¿sí? Pero que tenía que sacarlo ¿de dónde? De la bota romana. Ellos querían conquistar los otros pueblos.
Pero aquí le envían a uno que se hizo pobre y que hace milagros y que le da el favor a los pobres y a los ricos los manda a vender su vida, a dar la vida a los pobres y que habla del amor al prójimo. Entonces, ¿qué ocurre? Para ello es un tropezadero. Y más encima muere en una cruz. Y los griegos buscan sabiduría, porque ellos amaban el saber, ¿cierto? Pero tampoco pueden comprender cómo el poderoso de Dios, el ungido de Dios, muere en una cruz. Y aquí le dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Para esa idolatría no la puede soportar, ¿cierto? Y para los gentiles locura. La otra idolatría tampoco la puedes soportar. Entonces están, por eso que dice, ha enloquecido Dios la sabiduría, ha trastornado Dios la sabiduría del mundo, como tropezadero para el pueblo judío y como locura para el resto de la humanidad. Pero más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora sí, dice así, porque lo insensato de Dios, ¿qué es lo insensato? Está hablando de algo, de algo, no de muchos, de algo. Lo insensato de Dios. Con respecto a qué está escrito esto, con respecto al texto, el mundo le llamaba como, y los hombres, ¿cómo le llaman? Es más sabio que los hombres, así le llaman los hombres, le llaman. ¡Qué locura! ¡Qué insensatez! Aquí le llama, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Y cómo le llaman los hombres? Pero qué débil, cómo su rey murió. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora le llama, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No mírense ustedes. No se miren ustedes. Pues mirad, perdón. Pues mirad, hermano, vuestra vocación. ¿Cuál es la vocación? La vocación de la fe. El Espíritu de Cristo que tienen en su corazón. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, esas tres idolatrías. No son sabios en la carne, ni poderosos, no son, dice, no son sabios según la carne, ni poderosos, ni nobles. Sino que, ¿qué? Punto y coma. Sino que lo necio del mundo. ¿Qué es lo que el mundo escoge por? Lo que el mundo tiene por necio. Y dice lo necio, algo, no dice nada los, como si fueran muchos, lo. Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué es lo que será lo necio del mundo? ¿Qué es lo que será lo débil del mundo? Lo que el mundo le llama que es necio. O lo que el mundo le llama que es débil. Según el texto, ¿qué es lo que es? A Jesús. Para el mundo es necio. Para el mundo es débil. Tropezadero para los judíos. Locura para los gentiles. Y acá le dice, y lo vil del mundo. ¿Por qué? Porque fue tratado entre los malhechores. Fue crucificado en la cruz, ¿cierto? Y lo vil del mundo, lo que el mundo estima por vil. Y lo menospreciado. ¿De quién? Del mundo. Porque el mundo lo menospreció y lo menosprecia aún. Eso escogió Dios. ¿Y qué es eso? Y lo que no es, aquí le dice, lo que no es del mundo, porque todo lo que el mundo ha hablado acerca de Jesús, que es
en el verso 25, lo insensato, lo débil, lo necio, de nuevo lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es, lo que dice el mundo, para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Y ahora le llama, esta es la vocación. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Necedad, ¿no? Como dice el mundo. ¿Cómo más dice el mundo? Debilidad, ¿no? Menospreciado, ¿no? Débil, ¿no? ¿Qué más? Y lo que no es, para deshacer lo que es. Y lo que no es, ¿por qué? Porque ellos se creían en esa idolatría lo mejor, para deshacer lo que es, ¿cierto? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe en el Señor y no en los ídolos de este mundo.